no puede ser de ninguna manera humilde. Si no es sencillamente un artista, un cantante, tampoco pienso que ese es un elegido de los dioses. Pienso que un artista popular debe diariamente, cotidianamente, ser responsable de ese título de cantor popular, que significa no tan solo cantar con una bella o más o menos bella voz, sino tener cosas mucho más profundas, estudios más profundos de literatura, el estudio de la vida misma. El artista es un hombre que vive en este mundo sufriendo las mismas cosas que sufren todos, un poco más holgada su vida, pero de ninguna manera puede olvidar de que hay gente de que le cuesta mucho vivir. Ella es Mercedes Sosa y su voz sigue viva. Nació un 9 de julio de 1935 en Tucumán, Argentina, coincidiendo con el Día de la Independencia de su país y del mío, claro. Y con el paso del tiempo se transformó en una de las voces más poderosas y conmovedoras del continente. Fue llamada la voz de los sin voz y la voz de América Latina. Pero lo que Mercedes hizo fue mucho más que eso. Fue un alquimista de la lucha y la belleza, un artista que transformó el canto popular en memoria viva. Esto es El Sonido, Cancioneros, el podcast de KEXP sobre música latinoamericana e iberoamericana y los discos y canciones que la atraviesan. Soy Albina Cabrera y este es uno de los episodios especiales de Cancioneros, donde celebramos los 90 años del nacimiento de un artista que no solo marcó generaciones, sino que también se convirtió en una especie de brújula ética y emocional para la música de todo un continente. Mercedes Sosa. Este es su cancionero. Este podcast lleva el nombre Cancioneros por ella. Antes de morir, en 2009, Mercedes grabó una de sus mejores producciones, Cantora 1 y 2, con los principales artistas de América Latina, desde Shakira a Gustavo Cerati y Spinetta, hasta Rubén Blades, René de Calle 13, Lila Downs y muchos más. A lo largo de nuestras 3 temporadas y en múltiples Live on KEXP Sessions, artistas de todos los rincones y generaciones han mencionado su nombre como influencia directa. Ella es Natalia Lafourcade. Para mí, pues, ¿qué te digo? La amo, la escucho. Hoy en la mañana desperté con Mercedes Sosa. Me acompaña mucho, ¿no? Y lo que pasa con este tipo de personajes es que se convierten en parte de tu historia, en parte de tu vida. Son un referente y a momentos ya ni siquiera lo ves como un referente, lo ves como parte de tu familia. Y ella es Mon Laferte. O sea, por ejemplo, el cassette de Mercedes estaba en casa. No sé de quién era, pero era un cassette de un concierto en vivo. Cassette. Entonces lo hice mío. O sea, de hecho, lo escuchaba todo el día. Así me enloquecí escuchando a Mercedes. Y entonces, claro, estaba ahí, pero lo hice mío, ¿no? Porque también habían otros cassettes, pero ese era como el mío, el que yo recuerdo que era como mi tesorito. En este episodio quiero homenajearla, eligiendo sus 5 canciones, a mi parecer, más representativas. Un mapa inicial de su cancionero. Mercedes fue la primera y única firmante del nuevo cancionero popular argentino, un manifiesto publicado en 1963 en Mendoza, la ciudad donde nací y crecí, que proponía una nueva forma de hacer música popular y folclore, más fiel al pueblo que al mercado, dejando de ser contemplativo y poniendo el foco en la realidad y adversidades del pueblo trabajador de la época. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol. He tenido el privilegio de conversar con su familia y visitar los lugares donde se gestó ese movimiento que luego cruzó fronteras. Te lo iré contando a lo largo de este año. El texto mendocino definía la canción popular como arma cultural. Debía dialogar con la poesía contemporánea, la realidad social y la investigación musical. Esa visión transformadora no se quedó en Argentina. Inspiró a la nueva trova cubana, al canto popular uruguayo, a la canción de autor española y a la chanson francesa. Pero fue en Chile donde encontró uno de sus reflejos más potentes, la nueva canción chilena. Una de sus máximas referentes, la santa patrona de la anticueca, Violeta Parra, compuso Gracias a la vida, canción que luego grabara Mercedes Sosa transformándose en clave de su repertorio.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los... Gracias a la vida fue compuesta por Violeta en 1966 y grabada por Mercedes en 1971 en el álbum Homenaje a Violeta Parra, publicado por Philip Records. Lo que era una despedida íntima se volvió himno continental. Esta canción la escuchamos en secreto durante dictaduras militares, en universidades, en estadios y también en esos discos que muchos exiliados políticos de América Latina que llegaron a Estados Unidos y a Europa trajeron. Porque agradecer, incluso desde el dolor, también es un acto político. Y el canto de todos, que es mi propio canto, gracias a la vida. Esta canción que vamos a escuchar ahora fue la primera que aprendí a cantar. Mi mamá me la cantaba desde que soy bebé y siempre escuché la versión de Mercedes, porque en realidad ella no componía, pero tenía una forma de interpretar que hacía de sus versiones algo único y eterno. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio. Alfonsina y el mar fue compuesta originalmente por Ariel Ramírez y Félix Luna. Esta samba retrata el suicidio de la poeta argentina Alfonsina Storni, que en 1938 se arrojó al mar en Mar del Plata, Argentina. Mercedes la convirtió en una de sus interpretaciones más estremecedoras. En su voz, Alfonsina no se hunde, flota. Recuerdo ser niña y escuchar esta terrible historia, pero entenderla como algo hasta amoroso. Sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Mercedes Sosa dijo una vez: no tengo belleza ni juventud, pero tengo mi voz y el sentimiento que sale de mi voz. Fue intérprete de Neruda, Parra, Benedetti y sobre todo de la poesía anónima del pueblo. Su hijo Fabián Matus, fallecido en 2019, me abrió las puertas de su casa, donde pude apreciar las ofrendas y artes que toda América Latina le dio en vida y después de su muerte. Mercedes fue una activista política, por lo que fue perseguida, censurada y exiliada durante la dictadura argentina. Tejió lazos con cantores militantes como Víctor Jara, Chico Buarque, Caetano Veloso, Joan Manuel Serrat y Pablo Milanés, entre otros. Juntos convirtieron la canción en herramienta de resistencia en toda América Latina. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre. León Gieco, artista argentino, escribió Solo le pido a Dios en 1978, poco antes de que la dictadura argentina prohibiera a Mercedes cantar en su propio país. En 1979, mientras ofrecía un recital en La Plata, Mercedes Sosa fue arrestada junto a su público en pleno escenario. Ese hecho se transformó en uno de los episodios más representativos de la censura y represión que ejercía la dictadura militar en Argentina. Ante el hostigamiento constante, Mercedes se vio forzada al exilio en Europa. Esta canción viajó con ella al exilio y fue interpretada en escenarios de Europa ante miles de latinoamericanos desterrados y familias quebradas por el terrorismo de Estado. Canté Cuando tenga la tierra y nos llevaron preso a todos. En sus canciones se expresa lo que nosotros sufrimos dentro de sus sufrimientos. Es muy doloroso cuando la gente lleva a un artista, pero más doloroso todavía es cuando llevan al público. El año 75 yo estuve prohibida, yo tuve problemas en Tucumán para cantar. Ya era una persecución muy cerca. Para Europa el 2 de febrero del año 79. Mercedes Sosa, nata a Tucumán, definita la più bella voce d'Argentina, la voce di un continente, un voler cantare il desiderio di libertà per svegliare le coscienze dei popoli latinoamericani. Mercedes Sosa.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Su regreso en 1982, con una serie de conciertos en el Teatro Ópera de Buenos Aires, no fue solo el reencuentro con su tierra, sino un acto de resistencia y renacimiento artístico. Él es el mismo León Gieco, autor de esta canción. Era una valentía muy grande de parte de Mercedes venir a tocar en el año 82, en plena dictadura militar, ¿viste? Teníamos un miedo muy grande. Y acá está la deidad rockera argentina, Charly García. Me acuerdo en los ensayos que venía gente, las abuelas, gente así a contarle cosas que eran horribles. Y ella tenía la paciencia de escucharlas. El pueblo argentino indudablemente está sediento no tan solo de canciones. Hay muchas cosas por las cuales está sediento el pueblo argentino. Tras su regreso, Mercedes Sosa fue recibida con honores y jamás volvió a exiliarse. Desde entonces editó más de una decena de discos, consolidando su lugar como la voz femenina más influyente de la música popular latinoamericana. Su última gran obra discográfica fue Cantora 1 y 2, publicada en 2009, producida por Popi Espatoco. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte. El repertorio de Cantora es una celebración de su legado, pero también una muestra unánime del afecto y respeto por parte de los artistas del continente, quienes eligieron homenajearla como a ella más le gustaba, cantando a dúo. Entre esas joyas está La Masa, del cubano Silvio Rodríguez, interpretada junto a Shakira. Esta versión resume el puente generacional y cultural que Mercedes construyó durante toda su vida. ¿Qué cosa fuera la masa sin cantar? Lo que estás por escuchar ahora es uno de los encuentros musicales, a mi entender, más intensos de la historia argentina. Mercedes Sosa y Charly García, dos íconos aparentemente opuestos, unidos por una amistad profundísima, una relación casi maternal entre la cantora popular y el rockero más impredecible del continente. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte. Desarme y Sangra fue compuesta por Charly García para Serú Girán en 1980, pero en la voz de Mercedes, la canción toma otra dimensión. Se vuelve como un susurro de ternura. Esta versión marca un momento clave en la historia cultural argentina. Es el abrazo definitivo entre el folclore y el rock, un pacto de sangre y amor eterno entre dos lenguajes que gracias a ella aprendieron a entenderse. Mercedes Sosa falleció en 2009 y no hay un rincón de América Latina donde su eco no haya llegado. Actualmente se encuentra la Fundación Mercedes Sosa, que intenta conservar su legado. Puedes ayudar a que siga vivo en mercedessosa.org. Hoy celebramos 90 años de su nacimiento, pero también su vigencia. Porque Mercedes no es pasado, es presente y su canción sigue siendo urgente. No existe una escuela que enseña a vivir. Este fue el 6º episodio, especial esta vez, de la nueva temporada de El Sonido Cancioneros. Soy Albina Cabrera y te invito a seguir y suscribirte a este viaje semanal de canciones, memorias y voces. Recuerda que KEXP es una radio apoyada por sus oyentes. Si esta historia resuena con vos, considera hacer una donación en kexp.org/el-sonido. Deb Vázquez fue nuestra asistente en producción. Dustin Henry estuvo a cargo de la edición editorial. Nuestro editor editorial es Larry Meisel Jr. Esta entrega fue masterizada por Jackson Long y fue editada y producida por mí, Albina Cabrera, tu host y amiga.
Nos escuchamos muy pronto. Nuevos episodios todos los lunes, donde sea que escuches tus podcasts. Es una producción original de KEXP, donde la música importa.